Buenas tardes, doctora. Bueno, ya si 10 podemos comenzar, yo creo que los próximos se irán uniendo. Somos pocos, pero yo creo que vale la pena comenzar, ¿no? Bien, iniciaremos la clase de hoy, que es mi última clase de la materia con ustedes, y es el tema de parasitosis que me toca presentarles. La parasitosis tiene una vital importancia. Nosotros como país en vías de desarrollo tenemos una serie de situaciones que van a servir como factores de riesgo para este tipo de patologías en el niño. Sabemos muy bien que países en buenas condiciones, que tienen servicios básicos, que cuentan con agua potable, que cuentan con las condiciones mínimas de sobrevivencia, digamos, adecuada, no van a tener esta problemática. Pero si nosotros analizamos la situación de nuestro país, especialmente a nivel de la niñez, es muy delicada y de verdad es una situación muy dramática. La cantidad de población indígena que tenemos en una publicación de hace unos días atrás, en la anterior semana prácticamente, salió una comunicación en el sentido de que Bolivia es el país que mayor cantidad de población indígena tiene en Latinoamérica. Y cuando decían qué cantidad de población indígena tiene Bolivia, aproximadamente entre 60 y 66% de la población de Bolivia es indígena. Y asociaban la raza indígena a falta de educación, falta de servicios básicos, condiciones realmente muy pobres de la población indígena, con poco acceso. Aunado a esto, la falta de carreteras. Bolivia es el país que menos kilometraje en carreteras tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Que las poblaciones rurales tienen muy poca posibilidad de comunicarse con las ciudades capitales, y los que vienen, de hecho, son pues una población mínima. Entonces, estamos hablando de una población bastante interesante que tenemos en Bolivia, y muchas veces nosotros no las conocemos porque vivimos en este ir ni siquiera a dar una vuelta por el campo o la zona periurbana o la zona rural. Entonces, aunado a todo esto que les menciono, es la topografía de Bolivia. Bolivia está constituida de montañas. La parte occidental es la que más ha tenido importancia durante los últimos años, y la parte occidental, pues, como les decía, no tienen carreteras, no hay medios de comunicación, no hay servicios básicos. Entonces, todo esto condiciona a que nosotros tengamos esta patología que en otros países prácticamente las conocen poco. Entonces, con este pequeño preámbulo, el tema del examen de mañana, pero igual tenemos que seguir avanzando nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos educativos que nosotros vamos a pretender darles a ustedes? Que ustedes como estudiantes sean capaces de ¿qué? De reconocer esta patología, o sea, la parasitosis, como un problema de salud pública en nuestro medio. Que identifiquen características epidemiológicas clínicas dando prioridad a complicaciones en niños. La parasitosis como tal no es grave, no es una situación que conlleve, digamos, a morbilidad muy alta y a mortalidad, pero una vez que se instala y asociada a otras patologías, puede provocar serios problemas en el niño. Luego, enfatizar en el diagnóstico clínico. Es importante que nosotros, antes de pensar en hacer exámenes de laboratorio, tengamos la clínica, tengamos los antecedentes, tengamos una historia clínica bien hecha, y ahí vamos a poder identificar la parasitosis o la patología que estamos queriendo reconocer. Los exámenes de laboratorio nos ayudan. ¿Para qué? Para un tratamiento adecuado y una oportuna medida de promoción y prevención, que es lo más importante en nuestro país. Entonces, ¿qué son los parásitos? Los parásitos constituyen un variado cuadro de patologías que están causadas por diversos agentes parasitarios. Entre ellos, los que se mencionan, de acuerdo a nuestro pensum, y siempre se ha hablado de esto, que tenemos los céstodes. Esto ustedes ya lo han llevado en parasitología, es simplemente una especie de resumen muy corto. ¿Cuál es la frecuencia de la parasitosis? ¿Y dónde es más frecuente? Entonces, ya les mencionaba hace un momento,
en poblaciones marginadas, ya decíamos, en la población rural, que tienen bajo nivel socioeconómico. No es que nosotros queramos discriminar, pero lamentablemente la población indígena tiene bajo nivel socioeconómico. No hay medios de comunicación, como les decía. Es ahora que la situación, digamos, mundial está teniendo una crisis importante por falta de maíz. Es increíble y es realmente que no podamos de no creer que Bolivia, con tanto terreno agrícola, que no pueda abastecerse de maíz que es el alimento de los pollos, y por lo tanto va a ser un punto de partida para una crisis muy fuerte alimentaria que vamos a tener en Bolivia. No tenemos suficiente producción de maíz. ¿Por qué? Porque no hay apoyo a la parte agrícola. No somos país productor, no somos país agrícola como por ejemplo Ucrania. Ucrania había sido, me parece, el quinto país en mayor producción de maíz a nivel mundial. Es increíble, pero Ucrania, con lo pequeño que es y con esas condiciones que están en la parte más alta y con el frío que hace, son productores de maíz, no solo de maíz, de muchos productos agrícolas. Lo menos que puede pensar una población es hacer servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque ellos, generalmente la gente va al corral, va al campo, no utiliza ningún medio higiénico para... Y dicen que una tercera guerra, ahora ya sería cuarta, porque dicen que la pandemia ha sido la tercera guerra, dice que la próxima guerra que haya en el mundo va a ser por agua dulce, porque en el mundo se está acabando el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué van a pelear los países? Por los países que tienen mayor cantidad de agua dulce. Luego, la mala higiene comunitaria, la parte de la educación en salud. Es increíble cómo la población no logra ser capacitada. O sea, la gente, o sea, nosotros, el personal en salud, que deberíamos nosotros preocuparnos de enseñarles, de educarlos, nos estamos ocupando de qué. Disculpen que utilice el término, pero de llenar los bolsillos, de querer llenar los bolsillos. Cuando yo pregunto a un estudiante que va a egresar, ¿cómo te ves en 10 años? Me responden casi siempre, yéndome al exterior donde gane muy bien, o quedándome acá para que yo pueda, digamos, para que yo pueda de alguna manera, perdón, a ver un segundito, no sé, hay una llamada. No, para que podamos de alguna manera nosotros subsanar esta situación. Ahora, tenemos también una población muy alta en clima tropical, ¿no? Entonces, los climas tropicales a nivel del Chaco, a nivel de Santa Cruz, Beni y Pando, son terrenos extensos, son territorios que realmente tienen la necesidad de que nosotros les prestemos atención. Perdón, un segundito, voy a contestar una llamada, perdón, un segundito. Hola. Hola. Felicita, estoy, por favor, estoy en clases justo para que... Te llamaré. Sí. Ya. Yo te llamaré más luego. Ahorita estoy comenzando mi clase. Ya. Yo te llamaré. Yo te llamo, ¿ya? Ya, pero ya voy a salir más tarde. Más tarde, en la noche a lo mejor. Ya, sí, ya, chao, 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 chao. Igualmente, chao, chao. Ahora, para que nosotros entremos de lleno en el tema de parasitología, es necesario manejar algunos términos dentro de lo que es la parasitología misma. Entonces, para esto es importante saber a qué llamamos huésped nosotros. Se llama huésped al individuo que sufre los efectos del parasitismo por presencia del parásito. Un niño que ha tenido una parasitosis, ese es el huésped. ¿Cuál es el vector? ¿A través de qué medio se ha contagiado ese huésped?
entonces es elemento biológico, que puede ser, por decir, un zancudo, o es decir, un mosquito, que puede ser un producto de mar, que dentro de su interior tenía alojado un parásito, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Para transmitir la enfermedad. ¿Cuál es el huésped definitivo? Es el individuo que recibe el parásito separando sus efectos en forma definitiva. O sea, se instala directamente en el huésped. No sale más, entra y de por vida vive con la persona. Hagamos de cuenta, por decir, ¿cómo se llama? Los piojos, los ácaros con los que vive, digamos, no les hace problema, viven tranquilos, les molesta un poco, pero ahí están felices. Luego, ¿qué es el servorio? Es el individuo que puede almacenar, preservar al agente parásito también. En el trópico, generalmente la mayoría de los niños no saben que tienen el parásito, pero viven no tranquilos, pero no les hacen problema. Si ellos tienen buena alimentación, están siendo más o menos controlados, entonces no se hacen lío y por lo tanto es como un reservorio para otros niños. ¿Qué es la simbiosis? Es cuando ocurre una asociación entre dos seres que se ayudan mutuamente y cuya existencia se hace difícil sin el concurso de ambos. Entonces acá ponen de ejemplo el líquen, que es una planta que vive sobre otro tronco. Entonces ambos viven tranquilos porque ambos se apoyan. Uno le protege de las inclemencias del tiempo y el otro le da alimento, qué sé yo, y entonces sobreviven ambos. ¿Y a qué llamamos comensalismo? Es la situación en que un ser infeccioso vive en otro de organización superior, del cual toma su alimento sin ocasionarle ningún trastorno. Todavía es una convivencia pacífica también. ¿Y qué es el mutualismo? Es la asociación de dos seres independientes que se ayudan entre sí para obtener un beneficio mutuo. Estos son de las cooperativas, ¿no? Que se ayudan todos. Se trata de dar el beneficio mayor a cada uno de los integrantes. ¿Qué es el inquilinismo? Es un transporte temporal de un ser de organización infecciosa por uno de organización superior del cual obtiene su alimento, ¿no? Entonces, un inquilino paga su alquiler, pero el otro le da una casa segura, con techo, con servicios básicos, y entonces tiene que protegerse, pero el otro está pagando a cambio, ¿no? Y el parasitismo, entonces, ¿qué sería? Es la interrelación biológica por la que el parásito vive en forma permanente o en forma transitoria en el huésped, causándole trastornos de diferente índole y que a menudo amenaza su existencia. Entonces, de esto es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué tipo de acción del parásito existe en los seres humanos? Pueden ingresar los parásitos y por un mecanismo de obstrucción y comprensión pueden provocar sus efectos patogénicos. Entre ellos tenemos el ascaris y el cisticerco. ¿Qué pasa con el ascaris? Se ubica en una zona muy sensible del sistema digestivo. Es la zona donde mayor absorción de alimentos y de agua va a haber. Pero si este ascaris está en el duodeno, entonces no permite la absorción. ¿Y qué está pasando con el individuo? Que le está provocando una desnutrición y que a veces esta desnutrición le lleva a la muerte. Lo mismo en el cisticerco. También ingresa y entra a nivel cerebral. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Puede provocar la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque se ha instalado en una zona muy, muy noble de la economía, ¿no? Y entonces sí puede provocar problemas. Y esto es por obstrucción y compresión que está haciendo su efecto. ¿Cuál es el efecto traumático? Por decir, cuando hay una entrada directa a nivel de la piel, entonces va a producir un efecto traumático. Da una especie de lesión de piel, en el ejemplo, en el trichura. ¿Cuáles son los efectos bioquímicos? Cuando ingresa el parásito por la zona donde ingresa, deja toxinas o sustancias metabólicas que pueden destruir los tejidos. En este caso estamos hablando de la ameba, de la entameba histolítica. Si nosotros recordamos, a nivel del intestino produce una úlcera en botón de camisa. Solamente vemos el puntito, pero no vemos lo que ocurre adentro. Adentro es un desastre porque se ha comido todo y además tiene posibilidad de que otras bacterias también se asocien a esta infección. Entonces, la entomeba histolítica va a producir un daño bioquímico en el tejido digestivo bajo, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos inmunológicos? Los parásitos o productos del metabolismo pueden producir hipersensibilidad. Es un elemento extraño para el ser humano.
y por lo tanto actúa como un anticuerpo, ¿no? Entonces es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿No? Entonces esto vemos en qué, en la esquistosomiasis, ¿no? Generalmente hay una reacción antígeno-anticuerpo inmunológica, como les decía. Bien, entonces vamos a ir tomando en cuenta las principales patologías, los principales parásitos que en los niños se presentan. Entre ellos vamos a tener el anquilostoma duodenal y el Necator americano. ¿Qué tipo de parásito es este? Este parásito está localizado en la zona tropical de nuestro país. Y entra como, se produce una transmisión por penetración de la larva filariforme por la piel. Entonces el niño que transita por las riberas de los ríos y generalmente por la calor, por todo esto que es una situación muy libre, digamos, de caminar el poblador de la zona tropical, entonces camina sin zapatos, no tiene ni siquiera una sandalia que pueda cubrirle, ¿no? Y por allá ingresa el parásito. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ingresa por la piel y normalmente entra en forma de larva, de filario. Pero en primera instancia puede tener este ingreso, ¿no? Y tiene una serie de pasos o de fases que ha tenido el parásito. A veces, antes de que llegue acá, ¿qué es lo que ha pasado? Que una persona que era el reservorio prácticamente, ingresó a su organismo en forma de huevos. Y estos huevos han provocado una evolución por todo un tiempo determinado y salen en forma de larva. Y la larva entonces va a ir hacia la piel de la persona, en este caso de los niños. Y luego el círculo vicioso va a continuar, ¿no? Y vamos a tener las larvas adultas, las larvas femeninas, y generalmente tiene una gran cantidad de producción, digamos, de multiplicación de esta larva. Entonces, estamos hablando del anquilostoma duodenal y Necator americano, ¿no? Las uncinarias se llaman estas. Generalmente se ubica en el intestino delgado. Es una larva filariforme que se encuentra en la piel, les decía, por la piel entra, ¿no? Y luego la incidencia es más o menos 1 millón de personas infectadas en el mundo. Su morfología, nemátodos de 1 centímetro de largo, huevos, larvas, rabditoides y filariformes. La hembra tiene una longitud de 30.000 más o menos y tiene una conformación del RNA 9.000. Entonces tenemos una larva filariforme, una larva rabditoide. Comienza desde los huevos, ¿no? Les decía. Entonces se va a transformar en larva rabditoide, larva filariforme, y luego se van a volver adultas. Estas van a estar generalmente en el intestino delgado. Y luego va a ser eliminado en forma de larva hacia la arena de las zonas tropicales. ¿Qué síntomas va a tener? Entre los síntomas, en el lugar, digamos, de la entrada del parásito, va a haber prurito y un ardor, ¿no? Y es como una reacción alérgica. Y posteriormente el niño va a empezar a tener palidez y anemia, sequedad de piel y visión borrosa. ¿Por qué va a ser esto? Porque ya empieza el síndrome de mala absorción. Va a haber síntomas digestivos, un ardor epigástrico. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente tiene ganchos este parásito. ¿Y qué va a hacer? Se va a ubicar en la mucosa intestinal, en la primera porción del intestino delgado, y va a provocar flatulencia e hipersensibilidad abdominal. Produce irritabilidad en el niño con dolor abdominal, va a haber diarrea blanquecina, constipación y geofagia. El niño va a querer reemplazar ese hierro que no tiene, queriendo comer la tierra de las paredes, ¿no? Eso se llama geofagia. Y luego, si hacemos un análisis de este pacientito, vamos a tener eosinofilia y anemia. Y por lo tanto, este niño va a terminar siendo un desnutrido, porque va a haber un defecto nutricional importante. No ha habido una buena absorción en el intestino delgado y entonces ha provocado un niño desnutrido. Y por lo tanto, un retraso nutricional y mental, especialmente en niños pequeños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con un coproparasitológico. Lógicamente, previo a esto, la anamnesis nos va a dar la pauta. Proviene de área tropical, está pálido, tiene dolor,
tiene molestias, tiene flatulencia, todo esto, entonces todo esto nos va a dar la pauta de que es una parasitosis. Y no solamente es un parásito que vamos a encontrar, múltiples parásitos en las heces del niño. El tratamiento para este tipo de problemas, ¿cuál va a ser? El mebendazol muy conocido, que siempre se ha utilizado durante mucho tiempo. La dosis es de 25 miligramos por día, cada 12 horas por 2 días. El pamoato de pirantel, que se usaba antes, de 10 a 20 miligramos, también por 2 días. Otros que se está usando ahora y que son bastante, que tienen buen efecto, es el nitazoxanida. Y antes también es un medicamento antiparasitario anterior, el tricloroetileno. Cuando la infestación es masiva, entonces podía utilizar este tipo de antiparasitarios. Bueno, entonces, dentro de las uncinarias, como hemos visto las imágenes, ¿no? Aquí está la larva, estas son las heces donde vamos a encontrar los huevos. Y miren cómo se marca la zona de ingreso. Esta persona camina sin zapatos, ¿no? Y probablemente por la planta de los pies ingresa por los conductos linfáticos y va a provocar este tipo de elefantiasis, se llama, ¿no? Estas personas son de la India, por ejemplo, y es bien frecuente que ellos tengan este tipo de patología. Nosotros no hemos logrado ver esta situación así tan dramática, pero seguro que en algún momento en el área del Chapare se puede encontrar, o en el área de La Paz, de los Yungas de La Paz, debe haber este tipo de patologías, pero es en adultos, miren, y cómo se ve el ingreso de la larva, ¿ya? El otro parásito que también tiene una importancia dentro de lo que es la edad infantil es el Strongyloides stercoralis. La ubicación también de este parásito está en la submucosa del intestino delgado. Su morfología tiene una vida libre, las hembras adultas son las que van a tener mayor efecto, son filariformes de 2 milímetros de largo, el macho tiene 7 milímetros y la hembra 2 milímetros. Igual, larva raptitoide, filariforme, todas estas características anatómicas del parásito, pues lo van a tener mejor en laboratorio, ¿no? Es para que nosotros tengamos una idea nomás. Pero, ¿qué pasa con el Strongyloides stercoralis? Como les decía, son larvas filariformes, tienen vida libre o parasitada. Igual, entran por la piel, llegan a la circulación venosa, pueden llegar a los pulmones y posteriormente al intestino. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Casi parecidos. Si no es muy masiva la infestación, hay dolor epigástrico nada más, náuseas, vómitos, diarrea y eosinofilia. Puede haber lesiones maculares en piel, puede haber inflamación a nivel, si es que ha entrado por la zona rectal, inflamación perianal, puede haber síntomas pulmonares en su paso, ¿no es cierto?, por toda la circulación venosa, ¿no? Semejante a la uncinaria, es muy parecida a la uncinaria. Y esto es frecuente encontrar en los inmunodeprimidos y puede haber una infestación a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a encontrar larvas en las heces y en la materia, en las heces también, pues bien, podemos hacer un aspirado de la mucosa del duodeno y del estómago, y allá podemos, a través del enterotest, podemos identificar al parásito, al Strongyloides stercoralis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tiabendazol, 25 miligramos kilo día por 2 días. Otros, igual que el anterior, mebendazol y nitazoxamida. O sea, el tratamiento para el anterior también nos sirve para este. O al revés, el tratamiento de este también nos sirve para las uncinarias. El otro parásito conocido a nivel de valles es el Ascaris lumbricoides. Es muy conocido a nivel de la zona central del valle de Cochabamba, ¿ya? El ciclo de vida, como en todos, entra por la boca, ingresa por todo el sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso, y luego se elimina por las heces, y en las heces en forma de huevos, ¿no? Y estos huevos van a metabolizar, van a evolucionar y luego van a convertirse en larvas y nuevamente en forma de larvas con los alimentos ingresan nuevamente. Y es un círculo vicioso continuo. Y cada una de sus etapas de evolución se va a ver en los diferentes estadios de vida que va a tener el Ascaris. ¿Cómo es el gusano?
tiene aproximadamente 15 a 30 centímetros, ya es visible, ya es grande, ya no necesitamos ver en laboratorio o diré en microscopio, podemos verlo a simple vista. Hay huevos de 0,05 a 0,07, esto en microscopio. La hembra pone de 200 a 300.000 huevos por día, ¿no? Lo mismo, ¿qué hace el niño? En la comida, ¿no? En la comida, generalmente, ¿qué ha pasado? Este mismo niño ha eliminado, ¿no? Los huevos. Y luego se ha mezclado con la vegetación, probablemente no tiene baño higiénico, y más bien, ¿qué es lo que pasa? En el suelo pelado. Si llueve, lava todos los cerros, todo, y a las ciudades nos llenan de toda la contaminación de las zonas periurbanas, ¿no? Y luego, a veces en las zonas periurbanas hay vegetales, ¿no? Y hay verduras que nos venden, y probablemente también, si no tenemos mucha higiene, probablemente por ahí ingresan en forma de alimento, en los vegetales y en las frutas, o en los juguetes con los niños, o en la falta de lavado de manos, que el niño generalmente a veces, o cuando no tiene agua, no puede utilizarlo. ¿Cómo va a ser la clínica? Generalmente, y casi si nosotros nos hacemos un análisis, todos, cada uno de nosotros, seguro que vamos a tener el ascaris. ¿Por qué? Porque generalmente esta parasitosis es asintomática. Y cuando es sintomática, cuando ya el problema ha sido un poco más importante, puede haber niños en que van a empezar con tos, con dificultad respiratoria, anorexia, dolor abdominal, diarrea, vómitos, pérdida de peso, fiebre, eosinofilia y urticaria. Puede haber fenómenos de oclusión intestinal y puede también comprometer la bilis y el páncreas. Entonces, hay también lesiones hepáticas, hay lesiones vesiculares. ¿Por qué? Por la presencia de los parásitos a nivel intestinal. Puede haber peritonitis por perforación del intestino y síntomas respiratorios, dependiendo de la sensibilidad. Acá vamos a reconocer un síndrome que es el síndrome de Loeffler. ¿A qué se refiere el síndrome de Loeffler? Como mencionábamos en la entrada de los parásitos de las uncinarias que ingresan por la piel, por la planta de los pies, pasan por toda la circulación venosa y llegan a la circulación general. En ese su paso pueden pasar por el pulmón y en el pulmón van a tener una serie de manifestaciones como tos, fiebre, eosinofilia, y pueden ingresar al pulmón y va a producir infiltrados pulmonares. A esto llamamos síndrome de Loeffler. Le tomamos una radiografía y pareciera como que desarrollara una neumonía intersticial, porque es real este tipo de patología que se presenta en el niño. Y cuando empezamos a hacer un tratamiento más riguroso, empezamos a manejarlo al niño, era nada más una parasitosis y era una ascaridiasis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a ver la presencia de huevos en las heces. Podemos ver también expulsión de gusanos adultos. Puede estar acompañado de eosinofilia y la radiología con bario nos va a mostrar la obstrucción intestinal. El tratamiento, ¿cómo va a ser el tratamiento? Igual, mebendazol, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas por un día se le puede dar y el tiabendazol se da por 2 días, 25 miligramos cada 12 horas por 2. Se puede dar en infestaciones masivas, la piperacina, se utilizaba anteriormente. Actualmente está en desuso esto, pero se ha utilizado y a lo mejor en algunas circunstancias todavía se puede volver a retomar. Otros medicamentos que se utilizan actualmente, el pamoato de pirantel y también la nitosuxamida, que es el noxón que llamamos, ¿no? Conocemos. Esta es la imagen del ascaris. Fíjense qué bonito se ve. Brillante, bien alimentadito, ¿no? Y este es el paciente, generalmente en área tropical, ¿no? En el África o en la India. Miren, por todos los orificios naturales puede salir el parásito. Y acá tenemos, esta es la cabeza del parásito. Estos son los huevos, las larvas. Y miren, parece un plato de espagueti. Cuando tienen una infestación masiva, los niños pueden tener este tipo de eliminación. Miren cómo podemos nosotros encontrar a un niño que ha sido infestado masivamente en cantidades. Y esto, ¿qué va a provocar en el intestino? Fenómenos de obstrucción
obstrucción severa, como les decía, peritonitis, perforación intestinal, severísima por esa cantidad, por la masa de parásitos que hay, por la cantidad de parásitos que existe. Bien, entonces esta es una de las situaciones que hay que tomar en cuenta en valles. Otro de los problemas asociado al problema de nutrición en nuestros pacientes infantiles, a nivel infantil, es la giardiasis. ¿Cuál es su ciclo de vida? Lo mismo que los otros parásitos. Empieza en la boca, continúa por el estómago, intestino delgado, pasa por el intestino grueso y por el recto. Acá, entonces, es eliminado en forma de la forma vegetativa de la giardia, ¿no? Y tenemos los huevos que tienen una formación tetranucleada, tienen 4 núcleos la giardia, pero para que se vuelva, digamos, patógena, se divide en 2. Entonces, esta es la forma invasiva, la forma vegetativa de la giardia, ¿no? Tenemos 2 ojos como cabellos, como 2 lentes, ¿no? Y sus pelitos, ¿no? Esta es la giardia. ¿Y dónde se va a contaminar? Lo mismo que los otros, por eso no hay mayor variación. Todo está asociado al agua, a los alimentos, sea fruta o verdura, que no ha sido muy bien higienizado, no ha sido muy bien lavado. Entonces ingresa en forma de quiste, va a ingresar por vía oral y va a producir toda la evolución lógica para que se vuelva la forma vegetativa y esta es la que va a producir la forma activa de la enfermedad, ¿no? Acá tenemos, este es el trofozoito, está produciéndose el proceso de división binaria y este es el huevo. Entonces, la giardiasis tiene su etiología en este parásito, que tiene dos presentaciones, la forma de trofozoitos y la forma de quistes, como mencionábamos. El cuadro clínico, ¿cómo va a estar? Se caracteriza porque pueden ser niños asintomáticos. Digamos, no ha habido una infestación demasiado fuerte. El niño está tranquilo, no tiene mayor problema. ¿Cuándo empieza a ponerse mal? Cuando se enferma por otra patología, un resfrío fuerte, qué sé yo. Entonces empieza a decaer el niño. Y ahí descubren que había tenido giardia. Y el niño empieza a enflaquecer, no comer, empieza a tener distensión abdominal, dolor abdominal, heces blanquecinas, esteatorreicas. ¿Por qué? Va a tener este niño fiebre, escalofríos, diarreas explosivas, acuosas y fétidas, dolor abdominal, gases abundantes, esteatorrea, síndrome de mala absorción, deshidratación. Va a haber crisis de diarrea recidivante y mala absorción, anorexia, distensión abdominal, dolor abdominal, heces amarillas brillantes y esteatorreicas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este parásito? Se considera o se recomienda hacer ese seriado, que significa 3 días seguidos. Allá vamos a identificar los quistes, pero nosotros queremos ver la forma vegetativa y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un estudio del jugo duodenal. Antes se utilizaba el enterotest, es este aparatito que se colocaba y se hacía al estómago del niño y se hacía tragar como una especie de píldora al niño. Y esto se quedaba durante la noche, toda la noche, y en la mañana nosotros sacábamos la cápsula y ahí dentro podíamos tener la posibilidad de identificar la forma vegetativa de la giardia, ¿no? Y ahí, con esto, entonces sí hacíamos el manejo antiparasitario. ¿Qué tratamiento va a recibir un paciente con giardiasis? Metronidazol, 30 miligramos por 5 días. También se puede dar el tinidazol, que es la forma abreviada del metronidazol, de 30 a 50 miligramos por 3 días. La furosemidona, de 6 a 10 miligramos, también por 5 días. Bien, tenemos otro parásito que rapidito lo vamos a ver, que es el Enterobius vermicularis. ¿Qué tipo de parásito? Lo mismo, el ciclo vital no lo vamos a nuevamente repetir, que es el mismo. ¿Dónde se encuentra el Enterobius vermicularis? A nivel ileocecal y en el colon. ¿Qué va a pasar? Es el típico parásito que se encuentra en el anito del niño.
El niño va a tener además dolor abdominal, diarrea, vómitos, anorexia, alteración del sueño, irritabilidad y terror nocturno, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros para hacer el diagnóstico nos recomiendan poner una tirita de scotch, ¿no? En la parte de los pliegues del ano y luego eso se lleva al laboratorio. Y también podemos ver oxiuros en las heces. Se llama también oxiuriasis, ¿no es cierto? El tratamiento igual mebendazol, 100 miligramos, una dosis única, o albendazol en otra dosis. Repetir a las 2 semanas. También se puede dar el pamuato de pirminio y otros pamuato de pirantel y nitazoxamida. Casi los parásitos son tratados con medicamentos que van a tener la posibilidad de servir para otros parásitos. Esa es la gran ventaja de las parasitosis. Aquí tenemos el huevito del oxiurus, ¿ya? Y esa es la forma en que se logra ver, si es que pudiésemos con microscopio, ¿no? A nivel del recto, o diré del anito es esto. ¿Ya? Esta también es otra imagen. Otro parásito, el Trichuris trichura. Lo mismo, el ciclo vital es el mismo. ¿Dónde se va a encontrar? En intestino delgado y en grueso. El gusano es en forma de látigo. Las hembras, los machos, esto lo están recordando de parasitología. No es demasiado importante eso porque es para que ustedes identifiquen nada más. ¿Qué va a pasar con el Trichuris trichuria? En algunos lugares dicen que hasta un 90% tiene la infestación en los habitantes de determinadas regiones. En el mundo se dice 500 millones de habitantes tienen esta enfermedad. ¿Qué síntomas va a tener? Flatulencia, malestar, pérdida de apetito, de peso, náuseas, vómitos, diarrea, mucosa, hemorragia, anemia, eosinofilia, urticaria, irritabilidad, insomnio. Una serie de síntomas que molestan pues en una persona que supuestamente estaba normal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hallazgo de huevos en las heces. ¿Y qué vamos a dar de tratamiento? El mebendazol. O sea, si yo tenía un cinariasis y he hecho tratamiento con mebendazol y tenía Trichuris trichura, entonces el tratamiento que he recibido me sirve también. ¿Qué es la triquinosis? Es una enfermedad, una parasitosis producida por la triquinela espirales. ¿Qué signos van a tener? Vómitos, diarrea, fiebre, edema de predominio periorbitario, dolores musculares en el cuello, extremidades y tórax, exantema cutáneo, urticariado, eosinofilia muy elevada, esplenomegalia, signos meningios, cuadro de encefalitis y miocarditis. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Hay que ver el ambiente epidémico, la clínica y eosinofilia. Se hace una prueba intradérmica, ¿no? Y ahí está las larvas que vamos a tratar de identificar. Esto, como les digo, más que todo es a nivel de laboratorio. Nosotros no tenemos mucha experiencia para poder manejar este tipo de laboratorio personal que tengamos. Otros dos parásitos muy importantes son la Taenia saginata y la Taenia solium. Lo mismo, el ciclo vital es el mismo, pero ¿cuál es su importancia de la Taenia? Miren en la extensión del parásito. A veces piensa que uno ha resuelto cuando ha eliminado una porción. No, pero en este tipo de parásitos hay que hacer un tratamiento integral y por mucho tiempo. También pueden los pacientes ser asintomáticos. Puede haber leves molestias abdominales o diarreas ocasionales. Cuando tenemos con la Taenia solium, que es la del cerdo, hay emigración de los huevos a la musculatura. Cuando compramos el cerdo, ¿no es cierto?, enquistados con Taenia solium, en este caso hay que tener cuidado, ¿no? Pueden estar en ojos, en pulmones o cerebro. En el huésped también se puede ubicar en ese nivel. Depende del lugar de la instalación del huevo. Luego tenemos la Hymenopsis nana, que es el gusano del ratón, ¿no es cierto? El ciclo vital es el mismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con la Hymenopsis nana? Tiene una frecuencia de 20%. Dicen que en el Asia también tienen una presencia importante. En América está un 11%. Su ubicación es en el intestino delgado. Es un parásito cosmopolita. Se encuentra, sus reservorios en los humanos. Es un platelminto, cesto de hermafrodita. Bueno, eso es ya. ¿Cuáles son los síntomas? Algunos son asintomáticos. O puede haber enteritis con o sin diarrea. Puede haber dolor abdominal, palidez, pérdida de peso y debilidad. Neurológicos, tiene mareos, cefaleas, convulsiones, alergia. Diagnóstico e identificación del huevo. El tratamiento, niclosamida, 1 gramo por día por 7 días. Y el praziquantel.
25 miligramos por kilogramo, dosis en una sola toma, repetida a los 10 días. Otro tratamiento también es la nitazoxamida. El criptosporidium, ¿por qué es importante el criptosporidium? Porque está asociado en pacientes inmunodeprimidos. Va a tener diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas. En los inmunocomprometidos puede haber diarrea crónica de meses de duración. Puede haber deposiciones líquidas abundantes, puede haber deshidratación, malnutrición, colangitis esclerosante y colecistitis. Y finalmente vamos a terminar y aterrizar en lo que es la entameba histolítica. Es una de las que tiene mayor importancia en nuestro medio y sí es conocido. En nuestros hospitales se conoce de manera importante. ¿Cómo se transmite? Lo mismo, por ingesta de agua y alimentos contaminados, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir lo mismo? Por todo el sistema digestivo y se va a eliminar y puede eliminarse en forma de heces, es decir, en forma de huevo en las heces, ¿no? Entonces va a tener todo su ciclo fuera del cuerpo, se va a convertir en quistes, luego en trofozoitos, y el trofozoitos tiene un solo núcleo, y la eclosión de ellos, ¿cuál es la característica? Es tetranucleado, a diferencia de la giardia que era binucleado, ¿no? Y estos son ingeridos en forma de quistes, con tetranucleado. ¿Qué pasa con la ameba? Su ubicación es el intestino grueso, cuando es la forma intestinal, pero tenemos una forma extraintestinal. En este caso hablaríamos del hígado, del pulmón, del cerebro, a nivel cutáneo. Lo que tenemos que saber es que es una transmisión oral fecal. Afecta del 5 al 10% de la población mundial y es un protozoo presente en dos formas, en una forma de quiste y una forma de trofozoo. Dijimos lo mismo en la giardia, ¿no es cierto? También tiene quiste y tiene trofozoo. ¿Cuál es la clínica? A nivel de la mucosa intestinal, como les digo, es en el recto sigmoides, ¿no? Especialmente del colon, existe una disentería clásica, produce una disentería clásica. Esto se acompaña con anorexia, fiebre, decaimiento, diarreas frecuentes mucopurulentas y sanguinolentas, dolores espasmódicos, pujo y tenesmo. Raramente hay perforación. Ya mencionábamos que la característica de este parásito es que tiene las úlceras en botón de camisa. Tiene en la parte que da hacia el intestino un punto. Pero si entramos hacia adentro, a nivel de los tejidos, ahí va a formar una especie de una porción enorme de tejido comprometido. Y este compromiso del tejido hace que también las bacterias se aprovechen. Y también cuando hablamos de amebiasis, no solo hablamos de parasitosis, sino también tenemos una coinfección. En este caso también la bacteria aprovecha el hecho de que hay una solución de continuidad. Por lo tanto, generalmente en amebiasis no solo se trata la ameba, sino también se tiene que combinar con un antibacteriano. ¿Qué tipo de formas vamos a conocer en la ameba? La forma crónica, esta es larvada. Puede haber meteorismo, o sea, el niño se queja, ¿no? Cada vez se le hincha la barriga, tiene dolor abdominal, tiene 2 a 3 deposiciones diarreicas diarias, tiene periodos de estreñimiento, cefalea y anorexia. Puede haber abscesos amebianos en hígado, raramente cerebrales, pulmonares, pericárdicos, a nivel de riñón, a nivel de tejido celular subcutáneo. Entonces, es importante saber, como les mencionaba ya a un principio, que nosotros vamos a tener dos formas de amebiasis, una forma intestinal y una forma extraintestinal. La forma intestinal, ¿qué tipo de compromiso va a tener? La disentérica y la fulminante, ¿no? Y puede haber una otra forma, que es el ameboma. En cambio, la extraintestinal está en hígado, está en pulmones, está en cerebro, está en pericardio, está en riñones, está en tejido celular subcutáneo. Entonces tenemos esas dos formas enormes de los parásitos, o sea, de la ameba. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Vamos a realizar un examen de heces fresca con hisopado de la mucosa intestinal. ¿Esto para qué? Para ver los trofozoitos de heces fresca. O sea, sacamos la muestra con una cucharilla rectal, colocamos en una portaobjeto, ponemos un cubre objeto con azul de metileno y podemos perfectamente ver a la ameba moviéndose. O sea, vamos a ver la forma trofozoítica, ¿no?
y prácticamente el huevo, el quiste, se va a ver directamente con una solución que hacen en laboratorio de una manera más sencilla. Pero nosotros podemos ver la forma trofozoítica. Una forma indirecta, actualmente existen métodos para identificar los anticuerpos. O sea, con la prueba de ELISA también se puede identificar. Cuando tenemos sospecha a nivel cerebral, entonces se puede hacer este tipo de estudios. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se habla del tinidazol en la forma abreviada. Esta se puede dar 50 miligramos kilo día por 2 días. Pero lo clásico, el tratamiento clásico es el metronidazol. Esto se da de 30 a 50 miligramos por 7 a 10 días, dependiendo de la gravedad de la patología. Y otros antiparasitarios o antiamibianos, tenemos el nimorazol, que está en adultos, 1 gramo diario por 5 a 10 días, y otros como anteriormente se usaba la dihidrohidroxiquinoleína, la cloroquina y la nitazoxamida. Tenemos medicamentos nuevos que están en México especialmente. México es el país donde el desarrollo de la ameba ha provocado, o más bien ha conducido a que hayan muchos estudios de investigación que ayuden a que se haga el manejo más efectivo, porque en México sí mata a la gente. Aquí, gracias a Dios, no sé qué es, si es la altura o si es la chicha, no sé cómo alguien decía, ¿no? Que nos protege, pero no ha habido casos de pacientes fallecidos por ameba. Pero en cambio en México sí, la gente muere por ameba cada día. Y ellos han tratado de encontrar un otro medicamento que es el furoato de niloxamida. No existe en Bolivia, pero es bueno conocer. El furoato de niloxamida es un tratamiento que también se da a 50 miligramos kilo peso y también se da por 7 a 10 días. Es una alternativa que los mexicanos están usando y también en otros países están usando de una manera efectiva. Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de usarlo. Bien, este es el quiste de ameba, esta es la giardia con sus flagelos, ¿no? Ya dijimos la forma intestinal, que puede tener dolor abdominal, diarrea con moquisangre, úlceras en la mucosa, peritonitis por perforación, granuloma mediano, la forma extraintestinal, cutánea, meningia y otras que hemos dicho. Y luego, ya para finalizar la sesión de hoy, vamos a encontrar que hay parásitos que no son patógenos y que continuamente nos reportan, a veces en algunos, cuando solicitamos un coproparasitológico, nos reportan esto. Nos dicen, hay Chilomastis mesnili, hay Entamoeba fragilis, hay Entamoeba coli, hay Entamoeba harmani, Entamoeba gingivalis, Entamoeba pulice, Endolimax nane, Enteromonas hominis, Indionomoeba butzil, Retortomona intestinales, Trichomonas hominis. Todos ellos son parásitos no patógenos. Ninguno de ellos amerita tratamiento, ni siquiera preocupación, porque son parásitos no patógenos. Entonces es bueno conocer cuáles son ellos y cuando nos reporten también saber identificarlos a ellos. Para hacer los exámenes de laboratorio hay procesamientos de la muestra, que es por la cantidad, por la presencia de parásitos o por métodos especiales. ¿Qué tipo de exámenes van a hacer? Macroscópico y microscópico. ¿Qué tipo de técnicas van a usar? Concentración por flotación, sedimentación, termotrofismo, también por dilución, cultivo, aclaramiento y tensión. Miren, es increíble, pero nosotros pensamos que el copro es llevar al laboratorio y listo, se acabó. Pero se dan cuenta de la cantidad de fases, de tipos de manejo que se hacen en la muestra. Es una realmente cantidad de técnicas que se utilizan en el laboratorio. Existen métodos cualitativos y cuantitativos. En cualitativos, en fresco, en cucharilla, en centrifugación, en flotación, en sedimentación. Los cuantitativos por concentración, Ferreira, y dilución Stoll. Y luego los cuantitativos tamizado, el Graham, Barme, Harada Mori, coloración con biopsia de tejidos, microscopía electrónica. Miren, es increíble, pero es bueno tenerlo en el bolsillo esto para saber y que no nos tomen el pelo, ¿no? Y conocer todo esto. Y finalmente, como un cuadrito ya para resumen, para saber, yo tengo el parásito determinado, qué método diagnóstico es recomendable, qué tipo de muestra voy a hacer y en qué estadio voy a encontrar. Entonces tengo una lista de los más frecuentes que me puede servir y ahora que se los voy a pasar ustedes pueden tener y lo pueden enriquecer mejorándolo inclusive, ¿no? Lo mismo, qué protozoarios existen,
cuál es el método diagnóstico, qué muestra voy a tener y qué estadio voy a identificar, ¿no? Lo mismo, para terminar de hacer la entomografía histolítica, por ejemplo, qué tipo de método diagnóstico, examen directo de Faust, tinción, tricómica, serología y PCR. ¿En qué tipo de muestra? En heces, en aspirado y en biopsia. ¿En qué estadio? Los trofocitos, los quistes y la diferenciación de especie de la ameba. La entomeba dispar y la entomeba histolítica, ¿no? Entonces, ese tipo de valoración a través de este tipo de tablitas yo puedo hacer. Y finalmente, ¿qué fármacos son los elegidos para los diferentes parásitos? Si yo tengo Ascaris, ¿qué voy a dar? Albendazol, mebendazol o palmoato de pirantel. Si tengo un Cinarias, ¿qué voy a dar? Albendazol, mebendazol, pirantel. Si tengo enterobis vermiculares, lo mismo, palmoato de pirantel. Estrogeloides, lo mismo, tania o diretenia, saginata. Y miren, entonces tengo la lista de los parásitos y me van a dar los antiparasitarios adecuados, ¿no? Entonces, es un resumen bastante apretado de lo que nosotros prácticamente, ustedes han llevado este tema, han tenido la posibilidad de poderlo desglosar prácticamente en la materia de parasitología. Ustedes cuando entren a la práctica de pediatría van a ver algunos de los parásitos, no van a ver todo, pero vale la pena que jueguen, ¿no? Con conceptos, que jueguen con un poco de marco teórico que tengan para poder identificar. Por ahí viene uno que no es muy frecuente en nuestro medio, que está llegando de afuera, por decir. Entonces, bueno, hacer una especie de comparación con la parte teórica que nosotros estamos dándoles. Bien, entonces creo que es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia al respecto.